Le vamos a dar la bienvenida entonces a esta eminencia que recibimos hablar de un tema tan delicado, ¿no? Y además la idea es no solamente hablar de las quemaduras, sino de qué se puede hacer para no quemarse, que sería interesante. El doctor, a quien le damos la bienvenida, es el doctor Alberto Bolgiani, médico, presidente de la Federación Latinoamericana de Quemaduras, consejero temporario de la Fundación Benaim, expresidente de la Asociación Argentina de Quemados. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. ¿Por qué es tan importante que hablemos de quemaduras? ¿Por qué es tan importante en un cuerpo una quemadura? La quemadura produce desde el inicio una reacción en el cuerpo que se llama reacción de respuesta inflamatoria, que no solamente afecta a la lesión quemadura, a la piel quemada, que es lo que más frecuentemente se quema. Claro, y lo que se ve. Claro, sino que desencadena esta respuesta, que es una respuesta de defensa, que compromete a todos los órganos. En una quemadura pequeña eso no tiene trascendencia, pero sí lo tiene cuando la quemadura tiene un alto porcentaje y es profunda, alto porcentaje de superficie corporal comprometida. Ante esa situación se genera esta respuesta y al perder la barrera que nos protege de los gérmenes del medio ambiente, porque se ha destruido quemándose, se produce justamente la posibilidad de que esos gérmenes puedan contaminar primero la herida y luego puedan pasar al torrente circulatorio y hacer lo que se llama una septicemia. Eso lleva a una falla multiorgánica, empieza afectándose primero a veces el riñón o el pulmón y termina con todos los órganos, y muchos casos, si no son bien tratados desde el primer momento, terminan en un óbito, en una muerte. ¿Qué elementos se tienen en cuenta a la hora de evaluar una quemadura? La gravedad, ¿no? La gravedad de la quemadura la podemos clasificar en gravedad en cuanto a la vida y en gravedad en cuanto a la secuela. Claro. En gravedad en cuanto a la vida va a depender de la extensión, de la profundidad, de la edad. Son más vulnerables los niños y los ancianos. Claro. Y además de todas aquellas lesiones concomitantes que pueda haber tenido o antecedentes patológicos. Eso es gravedad en cuanto a la vida. Y en gravedad en cuanto a la secuela va a depender simplemente de cuán profunda es y qué localización tiene. Claro. Porque no es lo mismo una quemadura en la espalda que en la cara. Por supuesto. Bueno, ¿causas frecuentes de quemaduras, doctor? Según la estadística latinoamericana, la causa más común en los niños es menores de 3 años o menores, podría entrar entre 8, de 0 a 8 años, el derrame de líquidos calientes, que es lo más clásico, cualquier líquido caliente. Y en los mayores de 8 años es por fuego directo. Esa es la estadística en los niños. Y cuando decimos el derrame, puede ser que el chiquito está, no sé, caminando en la cocina y le pega él mismo sin querer a la mesa donde está lo que hierve, o alguien, o manipula un adulto mal manipulado una cacerola de fideos, por ejemplo, y el chico está cerca. Eso es lo más frecuente. Eso es lo más frecuente en las ciudades. En las zonas rurales y en donde hay sistemas precarios de viviendas, que en nuestro país hay mucho, y en Latinoamérica también, suele haber casas que son monoambiente. Ahí se cocina, ahí se duerme y ahí se hace todo. Entonces sucede lo que usted está diciendo en este momento. Es justamente la manipulación incorrecta, o un brasero. Claro. De cualquiera de esas maneras se produce. La mayoría de las quemaduras son en el hogar, estadísticamente. En los adultos es distinto. En los adultos tiene que ver con qué tarea desempeña la persona. Ahí se ve más, por ejemplo, las quemaduras eléctricas de alto voltaje se ven en obreros que trabajan en eso que dañan por imprudencia. Corazón, ¿no? Dañan todos los tejidos que no se ven. Claro. No solamente se produce una lesión cutánea, sino que la electricidad de alto voltaje al pasar por el cuerpo genera calor por efecto Joule y se pueden quemar los huesos, los músculos, las arterias y las venas. Gravísimas y no habituales, ¿no? No crea. Un 12% de las quemaduras globales son por electricidad. Es muy alto. Es alto, sí. Terrible. No, pensaba en las casas también cuando hablamos de derrame de un agua caliente y todo. A veces hay una costumbre que es sencilla de adquirir, pero que a lo mejor no se hace, que es cuando una sartén o cacerola tienen un mango grande, debemos hacer que queden del lado de adentro y que no sobresalgan, ¿no? Exacto. Pero bueno, a veces uno se olvida de eso. Sí. Bueno, el cuerpo, como decíamos, reacciona, pero hay
algo que se puede llamar factores de riesgo en casos de quemadura? ¿Factor de riesgo de tener la quemadura o factor de riesgo en cuanto a la vida del paciente? Dígame usted ¿qué le suena cuando yo digo factor de riesgo? Claro, ¿qué le suena? el factor de riesgo me suena a mí en cuanto a la vida del paciente. Son todas aquellas patologías previas que puede haber tenido el paciente. Por ejemplo, si es diabético. Empeora las cosas. Es diferente, es mucho más difícil. Si es hipertenso también. Porque las infecciones y la diabetes se retroalimentan, ¿no? De alguna manera sí. Eso no quiere decir que en todos los pacientes es. ¿Qué otro dijo usted después de diabético? La hipertensión. ¿Por qué? Porque el paciente va a estar sometido a una hidratación, porque pierde líquidos al tener la quemadura. Y si el paciente es un hipertenso, vamos a tener mayor posibilidad de generarle un cuadro de hipertensión porque le estamos dando líquidos. Entonces tenemos que tener en cuenta todas esas cosas. Qué impresionante. Todo lo que tiene que tener en cuenta, equilibrio, todo el equilibrio rompe. Que se rompe, hay que tenerlo en cuenta como lo que usted dice, factores de riesgo, nosotros lo llamamos patologías previas. O también otro factor de riesgo sería patologías concomitantes con la quemadura. Por ejemplo, una quemadura y un traumatismo de cráneo. Al mismo tiempo claro. Claro. Qué complicado. Un choque en una ruta. La famosa clasificación de las quemaduras, doctor, sí. que no sé, hasta cuando uno toma sol, se llama, llegó a tener una quemadura de tal grado, ¿no? ¿Qué se tiene en cuenta para clasificar una quemadura? Las capas de la piel que ha afectado. Desde la superficie. Cuando uno tiene una simple ampolla porque se le cayó una gota de agua hirviendo, es bien superficial. Esa es una quemadura, según la clasificación que hizo Benaín, que es la que rige en Argentina, Uruguay y Chile, es una quemadura A, modalidad flictenular. Bueno. Las A se dividen en dos, en eritematosas, eritema, color rojo, enrojecimiento, que esa es la clásica solar. Si va un poquito más abajo, afecta ya parte de la dermis. Dermis, ya no es la epi, pero no, la dermis. Entonces se levanta toda la epidermis y esa es la ampolla, la flictena. Esa es la clasificación A flictenular. He tenido varias de esas en mi vida de chica. Claro, eso es lo muy común. Para una cosa práctica, cuando se forma una ampolla en una quemadura, ¿qué hacen? Chica, ¿se saca la ampolla o se deja la ampolla? La respuesta, ¿para quién es? ¿Para la gente o para el médico? Las dos. Hágame dos, doctor. Por el mismo precio lo vamos a pedir dos. Para la yo he llegado a pincharme ampolla, claro. Está mal hecho, no lo hagan en sus casas, pero quemaba la agujita antes. Muy bien. Pero no se hace eso. No, lo que hay que hacer ante una quemadura en el hogar, sea una ampolla o cualquier otra, lo primero es colocar agua de la canilla, que es lo que mejor va a decontaminar. Eso digámoslo bien claro, porque la gente se pone ungüentos, trapos, esa cosas es que después hay que tratar de sacar. Agua fría, incluso sumergir, si es una mano en agua con hielo o no. Eso no, que corra. Que corra, Agua porque el objetivo es calmar el dolor, enfriar la zona y eliminar todos los gérmenes que pueda haber. Cosa que si sumerjo no logro. No lo va a lograr. Agua fría. Manteca. No, pasta doctor, de dientes. no diga pavadas, doctor, por favor. La pasta de dientes es el reservorio de los gérmenes de toda la familia en general, de la boca de toda la familia. Enseguida se quema algo, pasta de dientes o manteca. Pero pasta de dientes no lo haría, pero ¿por qué tiene, si en realidad el pomo no es estéril lo que sale de adentro? No, pero habitualmente muchas personas en la familia. Así con exactamente. El no, Dios no permita. Exactamente. Agua fría corriente, todo el rato que yo pueda. Hasta que tiene sensación de alivio. Puede ser unos minutos. No hay un tiempo determinado. Está bien. Cuando tiene la sensación de alivio... Eso ya hice bien. Seguro que ahí no hice nada mal hecho. Entonces, ¿qué hace después? Dos alternativas. Si tiene gasa estéril, lo cubre con una gasa estéril, sin poner ningún tópico. Si no tiene gasa estéril, lo que más estéril hay en un hogar es una sábana o una toalla recién planchada, la que planchó último. Eso es lo más estéril porque el mismo calor ha bajado la carga bacteriana. Ah, qué bueno. Entonces, y luego buscar auxilio en un centro especializado. Y cuidado dónde va a ir, tiene que ir a un centro especializado. En lo posible al Hospital de Quemados, ¿dónde queda? Hay muchos lugares donde se puede ir. Díganos, ¿el Instituto del Quemado dónde queda? El Instituto del Quemado está en la calle Pedro Goyena 369. Usted dice que hay muchos centros. Hay muchos centros en el país. Justamente el doctor Benaín se encargó durante muchos años y sigue en esa lucha, de tratar, no solo de eso, sino de tratar de hacer una categorización y armar una cantidad de centros,
para que no se pierda el tiempo en la derivación. Claro. Porque en un paciente que tiene una ampolla no significa la muerte en ningún momento, pero sí en pacientes que tienen una gran extensión de quemadura. Por esto, ¿Dónde ¿por qué dijo derivar? que el cuerpo reacciona? O sea, ¿qué pasa con el cuerpo? Toda una reacción, si es profunda la quemadura, que urgente hay que atenderse en un lugar donde Urgente. sepan qué tienen que hacer. Claro, tal es así que es tan importante saber qué hay que hacer en las primeras 24 horas para este tipo de pacientes, que hemos desarrollado desde la Asociación Argentina de Quemadura hace ya más de 12, 13 años, un curso que se llama ABIC, Atención Básica Inicial del Quemado, que no es para médicos especialistas, es para todos aquellos profesionales Que en una guardia de la reciban salud, este claro, caso, claro. que tengan oportunidad de recibir cualquier paciente Si quemado. somos pacientes, ¿a qué síntomas les debemos hacer mucho caso luego de una quemadura? En general, el dolor es un síntoma normal en los primeros momentos, pero luego, en la medida que van pasando los días, a todos aquellos que son síntomas que pueden estar detectando una infección, porque el gran El gran tema es la enemigo infección es la acá. infección. Entonces, Antes de sí, explicarme esto, doctor, porque nos quedamos solo con las del tipo A, todo eso, ¿me puede categorizar Claro. las quemaduras? Si vamos más abajo a la dermis, están las quemaduras que se llaman AB, Benaín las llamó AB, que son las dérmicas, las que afectan la dermis. Pero la dermis tiene dos capas, una superficial, que es la papilar, y una más profunda, que es la reticular. Según cuál de ellas tome, esa quemadura puede volver a curar y a epitelializar sola, a curar sola, a partir de las células epiteliales que no solo están en la epidermis, sino que tapizan el folículo piloso y la glándula sebácea. Cuando está granulando solo, esas en las más profundas, uno dice, ¿está granulando, que es buena noticia? ¿O Es no tiene buena nada que noticia, ver? pero eso es en otras. Otras, Esas en las que vienen después. Peor de todavía, más Las profundo. más profundas, que son las B, las que han comprometido la epidermis y la dermis completa. Y esas nunca tienen posibilidad de curar solas. Hay que quitar quirúrgicamente el tejido Toilette. necrótico, entre otras cosas, toilette. ¿A qué Ya llaman cada toilette quirúrgica? higiene. Ok. Pero ya se usa menos eso. Hoy somos mucho más agresivos y sacamos el tejido muerto lo antes posible. Y gracias a estas técnicas nos ha permitido salvar pacientes de más del 80% de quemadura No, B, o sea, profunda. No. Hoy lo podemos hacer eso. ¿Y Hay cómo- técnicas ¿Y esa para eso. agresión en qué consiste? ¿Química es también? No, lo que hacemos es ¿Bisturí? quirúrgico. O bisturí común, o electrobisturí, o hidrobisturí. Son diferentes Anestesia técnicas. total, por supuesto. Claro, todo paciente quemado tiene un tratamiento, si tiene por ejemplo un 50%, un tratamiento de mucho tiempo, puede llevar hasta 3 meses para poder sacar Y es la muy piel doloroso muerta. estar quemado. Todo es doloroso, todos los procedimientos. Entonces el paciente se encuentra siempre bajo analgesia en forma constante. Por eso ningún paciente quemado tiene que sentir dolor durante su tratamiento de internación. Eso es muy importante, doctor. Ujú. ¿Por qué tendría que sufrir si hay con qué paliar ese dolor? Hoy existe. Perfecto. Bueno, hoy hay, qué importante lo que dice, ¿no? Síntomas de una infección. Hay gente que conoce bien eso, pero si alguien no pudiera percibir muy bien, ¿fiebre seguro o no siempre? Febrícula, que se llama, que es menos de 37,5. Ah, Pero si tiene 37 en forma constante durante todo el día, hay que pensar que puede llegar a tener fiebre. ¿qué otra cosa da la infección? Otra cosa que va a dar es cambio en el dolor. Si tenía como una pequeña molestia y ardor y empezó con dolor más intenso, eso es un signo de alarma. Y el tercer signo de alarma es que se hincha. Cualquier zona que está tomando infección se hincha y se pone roja. Entonces, Y uno la ante toca esos y está signos, caliente, sí, generalmente. Claro. Entonces hay que hacer la consulta, Y volver rápido. al médico, lo antes posible. ¿Por qué es tan importante el diagnóstico precoz en las quemaduras? El diagnóstico, en la quemadura siempre se hace Sí, el diagnóstico claro, precoz, porque porque es obvio, por lo definición. vemos, por definición. Pero Pero, digo, sí la- el diagnóstico precoz de la infección de la infección. quemadura, porque es lo que se llama las horas de oro, donde debemos dar el Usted habló de antibiótico 24 correcto. horas. No, 6 horas. Cada vez me pone más nervioso. Por eso es precoz. Cuando tenemos es una como en quemadura, una ACV, que hay que operar muy rápido. O sea que esas horas son muy claves. son claves. Hablan del pronóstico. Sí, hablan del pronóstico. ¿Y los antibióticos pueden ser muy variados o amplio espectro? Porque los cultivos toman más tiempo que 6 horas. Hoy día los cultivos los podemos tener en 36 horas. Pero si tenemos un paciente quemado
Nosotros normalmente cuando lo internamos ya hacemos cultivos de las zonas. Esos cultivos los vamos teniendo los resultados, por ejemplo, a las 36 horas. Y ya sabemos qué germen tienen y a qué antibiótico va a ser sensibles. Entonces, no tenemos que usar ante la presunción el antibiótico de amplio espectro, porque ya sabemos a qué es sensible cuando puede aparecer la infección. Está bien. O sea, eso se llama control sistemático bacteriológico de la herida. Vamos a casos en los que haya que recurrir a cirugía, doctor, entendemos que son los más graves. Sí. ¿Y cómo es eso? ¿Son varias cirugías? ¿Siempre hay un injerto involucrado? ¿O a veces hay una cirugía que no involucra un injerto? Depende de la profundidad. Si el paciente tiene toda la extensión, una quemadura AB, o sea, dérmica, que tiene posibilidad de epitelizar, lo que hay que sacar es quitar el tejido muerto, como decíamos recién, lo antes posible, y luego poner membranas protectoras para que pueda fomentarse el crecimiento del epitelio por debajo de esa membrana protectora. Qué bárbaro. Hay muchas membranas protectoras en el mercado, pero si la quemadura es profunda, no tenemos que trabajar con membranas protectoras, tenemos que quitar el tejido muerto y hacer un autoinjerto. Auto porque es de la misma persona, se saca de una zona y se pone en la zona afectada. O se saca una biopsia, se cultiva en el laboratorio y luego de 2 semanas esas láminas que se puede sacar de una pequeña biopsia de 2 por 2 centímetros, podemos tener 20, 25 láminas de 10 por 10 de queratinocitos. Estas técnicas hoy están en uso, pero se ha avanzado en otras técnicas quirúrgicas también, porque por ejemplo la incorporación del hidrobisturí hace que sangre menos el procedimiento quirúrgico. Qué maravilla. Pues haces el cultivo de queratinocitos y te tardan 2 semanas en forma temporaria para cubrir esa zona que no se va a repitelizar porque la quemadura es profunda. ¿Qué le pones? Piel cadavérica de banco. Por eso se han desarrollado los bancos de piel en Argentina y toda Latinoamérica. Y la piel cadavérica es temporaria, nunca es definitiva. Es temporaria y es definitiva la dermis. En la Fundación Benaim hemos desarrollado una técnica ya hace 20 años, fue el primer banco de piel en Latinoamérica de la Fundación, en el cual, con una técnica de irradiación, cuando colocamos la piel cadavérica, la dermis se retira, pero la epidermis se retira, pero la dermis queda prendida en forma definitiva si la cubrimos con autoinjerto o con el autoinjerto de cultivo. Eso lo pones por arriba de esa piel cadavérica. De la dermis cadavérica. De la dermis. Sí. Entonces se cae la epidermis y queda la dermis y ahí pones... Exactamente. Que no tiene mucha no se posibilidad cae, de uno la rechazo. quita. No, la dermis cadavérica tratada con irradiación no tiene ninguna posibilidad de rechazo. Qué maravilla. Doctor, antes de que nos tengamos que ir del todo, cuando usted dijo que podían afectarse todos los órganos, es bastante común escuchar que se daña el aparato respiratorio en los quemados profundos, ¿no? Y de gran porcentaje de cuerpo quemado. ¿Y ahí cómo se trabaja? El paciente quemado puede tener lesión inhalatoria, o sea, que el humo entró en el árbol respiratorio. De eso murieron la mayoría de los muertos de Cromañón. Claro, exactamente. ¿No estaban los cuerpos quemados? No. Hay 3 tipos de lesión inhalatoria: la intoxicación por monóxido de carbono, la supraglótica, que la produce el calor, y la infraglótica, que la produce el humo, y los gases tóxicos. Esos tienen distintos tipos de tratamiento, pero eso es lo que va a marcar la vida o la muerte, indefectiblemente. Entonces, en ese caso hay que priorizar la vía aérea. Y los pacientes pueden terminar intubados con respirador, muchos de ellos, y hay veces que hasta que sanan. Hasta que curas, claro. Doctor, consejos a una madre, dado que el alto porcentaje de quemaduras suceden, como de otros accidentes domésticos, entre las paredes de las casas, ¿no? Y prudencia, especialmente en la cocina con los niños. El mejor consejo es la prudencia. También, ¿no? Sí. Y ahora que estamos a fin de año, y 30 segundos para la pirotecnia, doctor. El tema de la pirotecnia es que si van a usar pirotecnia, tiene que ser con marcas que estén autorizadas. Y con que adultos tengan seguridad. involucrados. Y siempre un adulto, como lo dice en el prospecto de los elementos de pirotecnia. Siempre que tiene que estar bajo supervisión de un adulto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias. Cuidado con la pirotecnia, cuidado con todo. Ya volvemos.